La verdad que hoy va a estar complicado. Va a estar complicado porque, bueno, ya sabéis muchos de vosotros que a mí la SafePal me gusta mucho. Y es que ha llegado una chica nueva a la oficina, que es la Wonky, que ya os hice algún vídeo sobre ella. Y me está gustando mucho. Y hoy, pues bueno, he decidido compararlas. Y la verdad que la cosa está complicada. Está complicada y quiero hoy ver con vosotros cuál de las dos es la mejor. Así que si quieres, empezamos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptory. Y como os estaba diciendo, hoy toca hacer una comparativa entre una de mis billeteras favoritas, la SafePal S1, que ya sabéis que me encanta, que he hecho tropocientos vídeos de ella y que la he comparado como hoy con otras muchas billeteras que me han ido regalando. Pues hoy le toca el turno a la chica nueva en la oficina, que es la Wonky Classic. Fijaros que son billeteras súper parecidas, son estas dos que tengo justamente aquí, son de tamaño súper similar, de grosor sí que es cierto que es mucho más fina la Wonky que la SafePal. Esta SafePal que tengo aquí es un poco antigua, pero las dos vienen ya con USB-C, con lo cual la conexión es exactamente igual y la pantalla pues prácticamente podríamos decir que son similares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a entrar hoy en detalle en esta comparativa, pero antes, si quieres camisetas de estas, las tengo en la descripción, tienes el enlace, que tienes también gorritas de estas así para el verano, que quedan genial, con la nueva línea que he sacado de Hayok y que te recomiendo que si quieres apoyar al canal, pues puedas hacer ahí gasto y comprarte unas camiseticas hay de todo, camisetas, bolsas, gorras, todo este tipo de cosas de merchandising típico. Dicho esto, si os parece, vamos directamente a lo que estábamos haciendo, que era la comparativa. Así que vamos para allá. Bien, pues lo que os decía, vamos a comparar la Wonky Classic con la SafePal S1. Lo que voy a hacer, como he hecho en otras comparativas, son tocar estos 5 puntos, que son el precio, la seguridad, la capacidad de tokens, cantidad de blockchain, etc., la usabilidad, lo fácil que es trabajar con ellas y demás, la comodidad que tiene, y la construcción, qué materiales están hechas, materiales, etc. Empecemos con el precio, que es una de las cosas que suele ser más sensible. En este caso, la Wonky Classic vale $89, se envía a todo el mundo y es gratis a pedidos superiores a $89, con soporte 24/7 y una clasificación de estrellas 4.4 sobre 5, con lo cual no está nada mal. Por otro lado, tenemos la SafePal S1, ¿vale?, que bueno, lleva rebajada desde que la conozco, o sea que eso es un poco, vale $50, ¿vale? Prácticamente unos $39 menos que la Wonky Classic, pero tienes que pagar los costes. Si compras dos te sale gratis, pero si no, solo compras una, pues te cobrarán por los 6 o los 8, no sé, dólares de envío. Pero aún así sigue siendo más barata. No obstante, que sepas que la Wonky Classic es la mediana. Tienes una Wonky Mini de $58 y luego la Wonky Touch, que esa ya es una virguería y que, por cierto, en el vídeo de hoy la voy a sortear otra más. Ya sorteé una hace 2 vídeos, ahora la voy a sortear de nuevo. Y pues lo que te decía, que tienes opciones más baratas también dentro de Wonky. Pero como estamos analizando Wonky Classic con la SafePal S1, claramente la ganadora nuevamente es SafePal S1. En cuanto a precio, incluso con los gastos de envío, SafePal gana a la Wonky. Vamos a hablar ahora de seguridad, y aquí es un tema bastante interesante y os voy a explicar por qué. Ya sabíamos que la parte fuerte de SafePal era que es AirGap, es el distintivo mayor que tiene esta billetera. Para los que no lo sepan, AirGap es que puede firmar transacciones sin necesidad ni de Wi-Fi, ni de Bluetooth, ni de NFC, ni de cable. Es decir, cero tipo de conectividad, lo cual reduce significativamente las posibilidades de ataque. Va con un código QR, escaneas códigos QR y eso no tiene conectividad ninguna. Y eso es una de las cosas que, al igual que Kingston o Elipal, que también las hemos analizado en este canal, es algo muy bueno a nivel de seguridad. Sin embargo, pues bueno, luego tiene IL5 Plus de calidad, ¿no? O sea, de nivel de certificación de seguridad, ¿vale? Que esto está a la altura sobre todo de una Lettier o de una Kingston, etcétera.
De hecho, Ledger creo que era un 5. Ahora mismo no recuerdo. Y en el caso de la Wonky, aquí va con Bluetooth o también si está conectado al ordenador va por cable. Entonces aquí hay gente que dice, no, pues es que va por cable, eso tiene un riesgo, porque tal, porque cual. Y quiero dejar claros ciertos aspectos después de haber ahondado mucho más en todo esto. Y es que no guarda la clave privada, como hacen otras billeteras, en el microprocesador, en el MCU, lo cual es muy arriesgado, sino que lo hace en un chip aislado y específico de seguridad, donde guarda la clave privada y eso no tiene contacto de internet, ningún tipo de contacto con internet, que es el mismo efecto que consigues con el AirGap. Al final el resultado es el mismo, que la clave privada no esté en contacto con internet. Un sistema lo hace a través de cero conectividad y otro sistema lo hace a través de un chip que está totalmente aislado de todo lo demás, con lo cual jamás es imposible que pise internet. Además tiene un elemento seguro EAL6, el nivel es del 1 al 7. Yo creo que el 7 lo tiene Engrave, que es una billetera que también he pedido que me la envíen, pero todavía no me han hecho ni caso. Y EAL6 es más que la EAL5, pero se va por muy poquito. Eso sí, la Wonky es de código abierto y hay muchos amantes de vosotros del código abierto que prefieren y les da más transparencia una empresa que deja todo el código abierto para que cualquiera lo pueda auditar y pueda sacar puertas traseras, bugs, etc. Mientras que en las SafePal es de código cerrado, igual que ocurre en Ledger. Y eso pues le da cierta opacidad que ni es bueno ni es malo. Simplemente que si es opaco te tienes que fiar de la marca. Y si es transparente pues sabes que tienes una comunidad mirando todo lo que hacen con lupa. Con lo cual pues te da esa cierta seguridad o confiabilidad de que lo hace un tercero. Por lo tanto, viendo todos estos aspectos, si tenemos en cuenta que el objetivo del AirGap se consigue con el chip aislado, es decir, cero conexión a internet, y que después el nivel de certificación conseguido por SafePal es del 5 Plus, 5 más, y el de Wonky es del 6, yo podría decir muy ligeramente, ¿vale? Casi empate, pero hay que ser lo más estrictos posibles, que en cuestión de seguridad, Wonky Classic es más segura a día de hoy que SafePal S1, por poquito, pero es más segura. Después vamos a ir directamente a la capacidad. Y esto para mí es algo muy importante porque la capacidad es toda la capacidad que tiene, nunca mejor dicho, de albergar tokens o blockchain. Yo he estado mirando ambas dos y ambas dos tienen una barbaridad de blockchains y subiendo. Tienen las dos unas políticas de ir agregando redes y redes y redes con el fin de tener una capacidad de trabajar con todas las blockchain o con casi todas. Por ejemplo, recordar Ledger, una de las cosas que adolecía bastante era de que te pones a cargar monedas en su Ledger y te deja solamente 10, 12 como mucho, porque la capacidad del dispositivo, no sé por qué lo hacen así, las aplicaciones ocupan un espacio y pasadas 10 aplicaciones o 12 no te deja instalar más. Kingston, por ejemplo, no tiene tantas blockchain incorporadas y eso hace que se te quede coja. En cambio, SafePal, una de las cosas fuertes que tenía era que podía tener, prácticamente están ya en más de 58 blockchain y miles de tokens disponibles. Y Wonky iba en la misma línea. Entonces, ambas dos son muy parecidas, por no decir prácticamente iguales. Y en este caso, en capacidad, yo diría que empatan. Luego, en usabilidad, esto es también muy interesante y aquí viene un punto muy diferencial para tomar la decisión de si me cojo una o me cojo la otra. Y es, por ejemplo, en mi caso, mi opinión, la velocidad de firma, porque en todo lo demás es bastante parecido, son muy similares, primas hermanas, pero en velocidad de firma, y os lo voy a demostrar ahora, es significativamente mayor la velocidad en Wonky que en la SafePal. Y fijaros, ¿por qué? Yo voy a loguearme aquí en este móvil, me voy a ir directamente, por ejemplo, a la aplicación de SafePal, ¿vale? Y me voy a mandar desde SafePal a otra billetera algo de BNB. Entonces voy a encender la billetera de SafePal, la S1, para firmar la transacción y empezamos, ¿vale? Ya tengo aquí esto. Entonces lo que voy a hacer es, oye, quiero enviar. Ya tengo aquí guardada la billetera de Wonky, ¿vale? Le voy a decir que el máximo y le voy a quitar unos cuantos números para no mandar tanto. Le voy a mandar en vez de 0.20, 0.5. Le voy a dar a Next y le voy a dar a Send. Ahora lo que tengo que hacer es escanear el QR,
bajar abajo del todo y ahora meter el pin. Ahora me sale un QR en la S1, le doy a Next, escaneo el código QR le digo que confirmar y la transferencia se habría completado. Es rápido, pero si tienes que hacer esto muchas veces es un poco rollo, eso también es verdad. Ahora me voy a ir a la aplicación de la Wonky, ¿de acuerdo? Tengo aquí la aplicación, fijaros que es también muy parecida y lo que voy a hacer es lo mismo, le voy a dar a enviar, le voy a decir BNB y le voy a decir que en contacto quiero enviarlo a la SafePal y le voy a dar a Next. Voy a encender la billetera y aquí le voy a decir que quiero enviar 0,05. Le voy a dar a Next. Confirmar. Ahora se está conectando por Bluetooth encriptado de fin a fin. Y fijaros cómo me da aquí una imagen aleatoria de números ordenados y aquí una serie de puntos. Pues yo tengo que meter aquí el pin correspondiente en función de la imagen que hay en la aplicación. Ya ha trasladado aquí esto y entonces aquí le puedo verificar todo esto, todo tal, que todo es correcto y ya estaría. Fijaros que ligeramente, pero es mucho más rápida la velocidad de firma en la Wonky que en la SafePal. Y ya no te digo nada de la Wonky Touch, con esto vas volado. Entonces, si utilizas mucho el DeFi, la Wonky sin duda es mucha mejor opción que la SafePal para esa agilidad y esa firma repetitiva. A nivel de usabilidad de la app, son las dos muy parecidas, por no decir, como he dicho antes, primas hermanas. Muy bien trabajadas, se nota que las dos trabajan muy bien los detalles, muy cómoda, muy intuitiva, muy fácil de funcionar, muy visual. La versatilidad lo mismo, puedes conectarlo con lo que te dé absolutamente la gana. De hecho, ambas dos tienen dos áreas de dApps donde tú puedes conectarte directamente desde la aplicación a multitud de plataformas DeFi o lo que te dé la gana, e inclusive si no están ahí puedes conectarte con Connect Wallet, que es un conector que hay para múltiples billeteras, con lo cual la versatilidad es enorme, es ilimitada. Gestión del tokens, lo mismo, las dos son muy parecidas, son fáciles de ver, así como por ejemplo en el IPAL tenías las redes, dentro de las redes las monedas y tenías que ir buceando como saltando por carpetas. En este caso las tienes todas listadas y es muchísimo más cómodo tenerlas todas ahí bien organizadas. Luego ambas dos tienen extensión de navegador, con lo cual lo pongo en naranja porque las dos lo tienen. Esto es algo muy diferencial. Fijaros que hace unos cuantos vídeos hablaba de que MetaMask había muerto. Os dejo justamente aquí el vídeo. Y hablaba de que, pues ahora, antes necesitabas MetaMask y una billetera fría que era Ledger o Trezor para vincularse y securizar MetaMask. Ahora ya no hace falta. ¿Por qué? Porque con la extensión de navegador lo tienes todo junto. La misma empresa tiene todo el mismo bloque. No tienes que tener una empresa MetaMask, otra empresa Ledger que se combinan para funcionar juntas. Aquí la misma empresa lo hace todo, con lo cual es mucho más práctico y mucho más seguro. Y además, en el caso de la Wonky Classic, tiene Desktop App, es decir, tiene aplicación de escritorio, que la tengo justamente por aquí. Fijaros que es muy parecida a lo que podría ser la Ledger Live. Tienes el market, puedes tradear desde aquí, puedes guardar los NFTs, puedes explorar por todas las dApps habidas y por haber. La verdad es que es muy cómodo y está muy bien. Por lo tanto, y en comparación con la SafePal, que la velocidad de firma es peor y no tiene aplicación de escritorio, podemos decir que a nivel de usabilidad, la Wonky Classic supera a lo que hay a día de hoy con la SafePal S1. Y después viene la parte de la construcción. En la construcción nos tenemos que fijar pues, en las siguientes cosas. Por ejemplo, los materiales. En los materiales son prácticamente lo mismo. Las dos son de plástico, pesan lo mismo, las pantallas son muy parecidas. Por lo tanto, materiales, empate. Sí que es cierto que la Wonky Classic es open source, lo que os decía antes, mientras que la SafePal es código cerrado. Batería sí que es peor la Wonky, pero porque fijaros en el grosor que tiene esta billetera. Es normal que tenga 100 mAh frente a 400. Si quisierais más capacidad de batería, os podríais ir a esta que tiene algo más de 2 veces lo de SafePal. Para, yo qué sé, si estás mucho de viaje o lo que sea, bueno, pero en realidad siempre estás al lado del ordenador y no te hace falta gran cantidad de batería.
Pantalla lo que os he dicho, muy similares. Sí que es cierto que SafePal es a color, pero eso no aporta nada, no tiene para ver NFTs, pues bueno, es a color como podría ser blanco y negro. Con lo cual, empate. Teclado táctil, ninguna es teclado táctil, las dos van con botoncitos. Y luego la aplicación móvil es muy buena en las dos, por lo tanto, en naranja. Fijaros como SafePal, he puesto la batería en verde, pero open source, que no lo es, en rojo. Entonces, básicamente, mismos colores, mismos fallos, construcción, yo diría que empate. Entonces llegamos a un punto en el que dices, joder, Iñaki, pero es que son prácticamente iguales. Pues es que si yo tuviera que decir un ganador, no podría decir un ganador. Yo aquí vería un empate técnico de libro. Pero sí que es cierto que dentro del empate, en función de las necesidades, yo sí que te podría decir para qué una o para qué la otra. Y te lo comento de esta manera. Si tú quisieras o trabajas mucho en DeFi, inevitablemente la Wonky Classic es tu billetera, porque vas a tener mucha más velocidad de firma y eso a la larga se agradece muchísimo. En cambio, si quisieras más mirar por el precio y no te quieres gastar en una billetera más de $50, pues la SafePal es obviamente tu opción. Por 49,99 la tienes. Otra opción más, oye, ¿te gusta más el código abierto o eres más de código cerrado? Pues si el código abierto para ti es fundamental, Wonky. ¿Que el código cerrado te da igual? Pues SafePal, y así te ahorras pasta. Pero básicamente, salvo esas diferenciaciones, yo diría que son un empate técnico absoluto. Y lo que os decía, voy a hacer un sorteo de la Wonky Touch, que es la hermana mayor de la Wonky Classic, $249. Ya entregué una a Eugenijus y hace 2 vídeos. Voy a entregar otra en las bases que os dejo justamente aquí abajo. Tenéis cómo poder participar. Así que si te ha gustado este tipo de vídeos, dale muchísimos likes, comparte con todos aquellos que crees que le puede servir de utilidad y nos vemos el próximo domingo. Así que, chao.